Este video llega gracias a los miembros del canal. Bendiciones para todos. Hoy, en nuestro recorrido explicativo por las Sagradas Escrituras, hemos llegado al capítulo 19 del primer libro de Samuel. David ahora vive en el palacio real con Saúl, pero Saúl sigue estando atormentado por los demonios que lo acosan porque él se ha alejado de Dios. Y David y Jonathan han entablado una amistad como hermanos, como amigos. Alguien me escribía y yo pues lo he sabido también porque lo he escuchado en otras oportunidades, que la amistad o la manera como describe la Biblia la amistad entre Jonathan y David puede ser transgiversada e interpretada como homosexualidad. Realmente esto es una transgiversación del sentido original y del amor fraternal que sentían Jonathan y David, una amistad llena de respeto, de admiración. En este contexto que tú y yo estamos viviendo, se ha estado desarrollando una actividad deportiva llamada la Laver Cup, que es una competición de tenis profesional que tiene algunas representaciones de Europa y de América, y ellos compiten anualmente. Bueno, dentro de esta competición se le hizo la despedida a uno de los mayores tenistas de la historia, como lo es Roger Federer, que mostró sentimientos y expresó su tristeza y también su alegría de terminar su carrera profesional como tenista. Y se le muestra junto a Rafa Nadal, un español también tenista profesional que también ha hecho historia en el mundo del tenis. Y se les ve a los dos llorando de tristeza, de conmoción, tomados de la mano, abrazados, porque son rivales en el deporte, pero también son amigos. Y eso no quiere decir que ellos sean homosexuales, son simplemente amigos que muestran cariño, respeto, un amor fraternal como si fuesen hermanos. Eso mismo ocurre entre la amistad de Jonathan y David que describe la Biblia. El capítulo 19 comienza de la siguiente manera: Saúl habló a su hijo Jonathan y a todos sus criados para que matasen a David, porque Saúl lo había intentado varias veces y había puesto a David en el frente de batalla para que los filisteos lo mataran, pero Dios protegió a David. Así que ahora Saúl, después de varias estrategias fallidas, habla en directo con sus servidores, con sus más allegados y también a su hijo, y le dice: hay que matar a David, como sea, hay que matar a David. Definitivamente Saúl se había dejado dominar por Satanás, pero Jonathan, hijo de Saúl, tenía gran afecto por David, ese afecto de hermanos, y le avisó diciendo: Saúl mi padre procura matarte, por tanto cuídate hasta la mañana, retírate a un lugar oculto y escóndete. Yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde tú estés, hablaré de ti a mi padre y te avisaré. Por supuesto, Jonathan tenía que utilizar las palabras correctas en el momento correcto porque su padre estaba airado y quería matar a David. El hecho de que Jonathan hablase de David a su padre tenía que ser con mucha prudencia, con mucha delicadeza, con mucha sabiduría. Como dice el Proverbios 25:11, palabras que fuesen como una manzana de oro con figura de plata, para que la blanda respuesta, dice otro versículo de la Escritura, para que la blanda respuesta pudiese aplacar la ira. Versículo número 4. Y Jonathan habló bien de David a Saúl su padre, y le dijo: no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti. Padre, mira, ¿qué ha hecho David en tu contra? Todo lo que ha hecho, lo ha hecho para beneficio de este reino que tú tienes. Él en ningún momento ha hecho una revuelta o ha hecho sociedad con alguien para quitarte el trono.
Él ha expuesto su vida cuando mató al filisteo y el Señor dio gran salvación a todo Israel. Tú viste, acuérdate que te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa? Estas palabras de Jonatán, como manzanas de oro con figura de plata, aplacaron la ira de Saúl. Y dice el versículo 6 que Saúl escuchó la voz de Jonatán y juró: vive el Señor, que David no morirá. A lo largo de todo este capítulo 19, vamos a ver al Espíritu de Dios obrando, tratando de convencer a Saúl de su pecado, de su maldad. Dios quería la salvación de Saúl. Si algo quería Dios con Saúl era salvarlo. Él había perdido el derecho del reino, pero lo más importante era su salvación. Yo no sé lo que tú has perdido por causa del pecado. Quizás una posición, un liderazgo. Quizás has perdido tu matrimonio. Tu familia se ha alejado de ti por causa de los errores del pasado. Pero lo más importante en este momento es tu salvación. Lo más importante es tu restauración espiritual. Cuando caemos en un mal, cuando cometemos un error, lo que hacemos es denigrarnos más y echarnos a la perdición. Saúl no podía caer en esa condición. Dios quería salvarlo. Y a través de Jonatán utilizó a Samuel, utilizó a David y ahora está utilizando a su hijo. A través de Jonatán ahora lo está tratando de convencer de su mal. El Espíritu Santo estaba intentando obrar en la vida de Saúl y él expresa: vive el Señor, que David no morirá. Versículo 7. Entonces Jonatán llamó a David y le comunicó esas palabras. Después él mismo presentó a David ante Saúl y se quedó a su servicio como antes. Después de nuevo hubo guerra y David salió y peleó contra los filisteos con gran estrago y huyeron ante él. Pero el espíritu malo de parte del Señor, y se repite otra vez esa expresión que a veces malinterpretamos por el concepto popular que había en el pueblo de Israel de pensar de que todo lo malo o bueno venía de parte de Dios. Entonces se dice nuevamente aquí que un espíritu malo de parte de Dios volvió a Saúl. Pero es que si acabamos de decir que Dios quería la salvación de Saúl, no era el Señor que enviaba ese espíritu malo. Dios lo permitía, así como permite las adversidades el día de hoy. El libro de Job describe que hay un conflicto entre el bien y el mal y hay un acusador de los hermanos. Y Satanás entonces atacaba constantemente a Saúl. Aunque la palabra Satanás no aparece aquí, lo sabemos por todo el contexto que hemos venido estudiando a lo largo de toda la Escritura. Y dice el versículo 9 en la parte final que cuando estaba en su casa con una lanza en su mano, mientras David tocaba el arpa con su lanza, Saúl procuró clavar a David en la pared, pero él esquivó el golpe de Saúl, que hirió la pared. Y esa noche David tuvo que huir. Saúl envió mensajeros a la casa de David que lo vigilaban y que lo mataran en la mañana. Pero Mical, su esposa, avisó a David y le dijo: si no salvas tu vida esta noche, mañana estarás muerto. Entonces Mical descolgó a David por una ventana y él huyó y se puso a salvo. Luego Mical tomó una estatua, la puso sobre la cama, la acomodó con una almohada de pelos de cabra y la cubrió con ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros que aprendieran a David, ella respondió: está enfermo. Bueno, ella aquí está mintiendo para salvar a David. Alguien me decía que Dios odia la mentira, me escribía en los comentarios, me decía, y cuando Samuel fue a ungir a David, mintió diciendo que iba a hacer un sacrificio ocultando la verdad. Samuel no mintió, Samuel fue e hizo un sacrificio en Belén y fue y ungió a David. Pero el hecho de que haya omitido una verdad no quiere decir que estaba mintiendo. Mintiendo es que hubiese dicho voy a hacer el sacrificio y no lo hace. Eso es mentira. Y aquí vemos a Mical mintiendo, diciendo que David estaba enfermo. Podríamos pensar que el fin justifica los medios. Lo cierto es que Mical miente y cuando Saúl envió los mensajeros, entonces ella dijo: mira, está enfermo. Saúl volvió a enviar mensajeros para que
viesen a David y les dijo: mira, tráiganlo de la cama para que yo mismo lo mate. Cuando los mensajeros entraron, vieron la estatua en la cama y la almohada de pelos de cabra por cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical: ¿por qué me has engañado? ¿Por qué me has mentido? Y has dejado escapar a mi enemigo. Esa era la percepción de Saúl, que David era su enemigo. Y Mical respondió mintiendo, porque él me dijo: déjame salir o te mato. Qué terribles consecuencias trae la mentira. ¿Qué necesidad tenía Mical de mentir? Podía hablar como Jonathan y decirle a su padre: ¿pero qué ha hecho David en contra tuya? Pero Mical también estaba reflejando debilidades espirituales. De hecho, vamos a ver varios errores de Mical más adelante. Versículo 18. Así David huyó y fue a Samuel en Ramá, fue a refugiarse con Samuel y le contó todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y habitaron en Naiot. Avisaron a Saúl que David estaba en Naiot en Ramá. Saúl envió mensajeros que trajesen a David. Los mensajeros vieron una compañía de profetas que estaban profetizando, y esto ya lo hemos visto incluso en los primeros capítulos de Samuel, cuando Saúl fue ungido como rey. Vemos a Saúl que se consigue a una compañía de profetas, la escuela de los profetas. Había 3, una en Gilgal, una en Betel. Y entonces aquí en Ramá vemos que aparece una compañía de profetas y Samuel los presidía porque era el director, era el maestro de esta escuela de profetas, y el Espíritu de Dios vino sobre estos mensajeros de Saúl porque fueron influenciados por los mensajes de los profetas, por los cantos, por las alabanzas, por las exhortaciones. Esta gente se educaba al aire libre y todos los que pasaban y los veían podían ser influenciados por el Espíritu Santo. No estaban encerrados en 4 paredes como hoy en día las instituciones educativas. Ellos estaban en la naturaleza, allí cantaban, allí estudiaban los escritos de Moisés, allí predicaban, hacían obra misionera en los pueblos. Y bueno, esta compañía de profetas influenció en los que habían sido enviados por Saúl, y ellos también dice que profetizaron, fueron convertidos, fueron influenciados por el Espíritu Santo, fueron conmovidos por las enseñanzas de los profetas. Cuando Saúl lo supo, envió a otros mensajeros que también profetizaron. La influencia continuó. Saúl volvió a enviar por tercera vez un grupo de mensajeros y estos también profetizaron. Nadie puede parar la obra del Espíritu Santo. Estos 3 grupos de mensajeros se dejaron utilizar por el Espíritu Santo. Ahora Saúl también necesitaba recobrar esa experiencia. Por eso yo les decía al principio que todo este capítulo trata en realidad de la obra que Dios estaba haciendo en Saúl para convencerlo de su maldad. Versículo 23, cuando Saúl fue a Naiot él mismo, el Espíritu de Dios vino también sobre él y fue profetizando. Qué maravilloso es Dios tratando de salvar a sus hijos. Pero la diferencia la marca nuestra decisión, nuestra actitud. Dios ha provisto la oportunidad a todos los seres humanos, les brinda la oportunidad a todos de ser salvos, de ser guiados por el Espíritu. Pero a la final somos tú y yo los que tomamos la decisión. Y en este momento Saúl fue influenciado por el Espíritu. Pero eso también me hace reflexionar que nuestra experiencia pasada no nos va a ayudar en el futuro si descuidamos nuestra relación con Dios. Debemos mantener una relación con Dios constante, continua, perseverante. De nada nos sirven las victorias del pasado si el día de hoy yo descuido la oración, el estudio de la palabra y la testificación. Porque así como este hombre fue lleno del Espíritu Santo en el pasado, ahora estaba demostrando que necesitaba nuevamente al Espíritu en su vida porque había cometido errores. Por eso yo creo las palabras del Señor Jesús. El que no nace de nuevo en agua, pero también en el Espíritu, no puede ver y no puede entrar en el reino de Dios. El bautismo de agua es una manifestación pública de lo que el Espíritu está haciendo en mi vida.
Me está convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Pero existe un segundo bautismo que se debe experimentar todos los días y se llama el bautismo del Espíritu Santo. Todos los días debe ser renovada esa experiencia, porque estamos en batalla espiritual. Y Saúl es el ejemplo perfecto de un hombre que está batallando contra sí mismo. Y el Espíritu está haciendo todo lo posible por salvarle. Dice el versículo 24, y él también se quitó la túnica. Otras versiones dicen se desnudó, pero no se podía desnudar porque era indecoroso. Y la desnudez no se podía estar manifestando así en público, pues eso lo hacen los locos nada más. Se quitó su túnica real, se despojó de su túnica real, se humilló, se quedó en ropa común y profetizó ante Samuel. Me llama la atención este versículo 24 porque en el capítulo 15, verso 35, el texto expresa que Saúl y Samuel no se vieron más nunca. Y este versículo no es que contradiga lo que dice el capítulo 15, lo cierto es que aunque ellos se vieron allí, no se hablaron. Ellos no volvieron a hablar más. Dice el versículo 24 que Saúl quedó postrado todo aquel día y toda aquella noche. De ahí se dice, Saúl también entre los profetas. Saúl también aquí está en este lugar. Sí, Saúl está entre los profetas, porque el Espíritu Santo lo está convenciendo de su pecado. El Espíritu Santo lo está humillando. El Espíritu Santo le está mostrando un camino mejor para que tenga una actitud mejor. Lo mismo está haciendo el Espíritu con nosotros. La blasfemia contra el Espíritu Santo es el pecado imperdonable, no porque no haya perdón para nuestros pecados, sino porque rechazamos su obra transformadora en nuestra vida. Saúl estaba recibiendo la oportunidad que tú y yo también estamos recibiendo en este momento, pero él, más adelante, la desaprovecharía. Y tú y yo, ¿cómo estamos reaccionando ante la obra que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros? Dios quería salvar a Saúl como te quiere salvar a ti y como me quiere salvar a mí y como quiere salvar a muchas otras personas. La decisión está en nuestras manos. Y bien, hasta aquí hemos llegado con nuestro capítulo explicativo por el día de hoy. Mañana continuaremos con el capítulo 19, donde seguiremos hablando más de estos tres personajes, Jonatán, Saúl y David, que a pesar de toda esa historia llena de confusión en la mente de Saúl, para nosotros hay esperanza, porque no necesitamos estar confundidos, porque el Espíritu Santo nos guía hacia toda la verdad. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias te damos, Señor, en esta oportunidad que nos das de aprender de tu palabra, de saber, Señor, de que tú deseas nuestra salvación y deseas lo mejor para nosotros como lo deseaste para Saúl. Pero lamentablemente Saúl, aunque se dejó influenciar en este contexto por tu Espíritu Santo, descuidó su vida espiritual. Y esto nos da una lección de saber de que no podemos desatender nuestra responsabilidad espiritual. No podemos permitirnos, Señor, confiar en nosotros mismos, sino dejar que el Espíritu Santo transforme nuestra mente cada día, en todo momento y en todo lugar. Guía nuestros pasos, Señor, y ayúdanos para entender cada día tu voluntad y ser guiados por tu Santo Espíritu. Son agradecimientos que te hacemos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, y ahora al despedirnos, decimos a cada uno, Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La invitación es para continuar aquí en este canal de esperanza. Así que te invito a suscribirte, activar las notificaciones, puedes disfrutar los videos anteriores, los estudios anteriores, para que de esa manera sigamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios.
Que Él te pueda guiar a lo largo de todo este día.